bienvenidos a otra entrega del podcast Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Un programa dedicado al bienestar y a la prevención, donde siempre tenemos médicos invitados, profesionales de altísimo valor, donde nuestro objetivo es educar en materia de prevención y hablar sobre los temas más relevantes que ocurren en el sector médico y a nivel general dentro del sector salud. Como siempre, me acompaña mi compañera, una doctora espectacular, mi compañera que a veces me pone a sudar en este programa, la doctora Ligny Valenzuela. Y hoy vamos a estar hablando de dos temas muy importantes. El primero, que fue noticia esta semana, que fue una mujer que logró embarazarse con el semen de su esposo luego de 4 años de que él había fallecido en Portugal, y esa noticia pues le dio la vuelta al mundo. Y hoy vamos a hablar con la doctora para ver cómo eso fue posible, o sea, cuáles son los procedimientos que desde mi punto de vista de paciente, que siempre pues estoy informada, pero trato por supuesto, de no utilizar este espacio para hablar si no es desde la responsabilidad del contenido científico y siempre apoyada por mi compañera y por los invitados. Me imagino que es un proceso que se realizó desde la criopreservación. Y hoy pues la doctora nos va a contar cómo es ese proceso, si efectivamente es lo que yo les estoy anunciando en el programa, y explicarle cuáles son las alternativas que hay para las mujeres que, bueno, pues se ven en algunas circunstancias en las que no se pueden embarazar de manera rutinaria. Bienvenida, Ligny. Hola, 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 querida hermana. Yesenia Barrios es como nuestra mano derecha, izquierda y un poquito la columna vertebral del programa Crónicas de Salud. Y ustedes saben que nuestra mayor riqueza es su salud. Y sí, efectivamente, hace más de 42 años, 46 años casi, estamos haciendo una tecnología novedosa en ámbitos de medicina reproductiva. La primera que nació por un tratamiento de alta complejidad fue Lois. Okay. Y nació en el 1978. Y ese paso, esa nueva información y con todos los criterios de investigación que se habían logrado, le dio una apertura a que otras instituciones que también paralelamente estaban investigando, como es el caso de España, que unos meses después tuvieron sus primeros bebés con este mismo tratamiento, se llama alta complejidad. Nosotros dividimos o clasificamos los tratamientos de fertilidad en baja complejidad y alta complejidad. Pues Lois nació de alta complejidad. Y cuando hablamos de esta chica que decidió embarazarse con los espermas de su caballero después de 4 años de fallecido, efectivamente fue por crioconservación o lo que se llama congelación de esperma, conservación de la fertilidad. Vale, me imagino que este concepto pues también aplica para las mujeres, la criopreservación de óvulos, sobre todo teniendo en cuenta pues que tenemos una cantidad, digamos, limitada de ovarios, porque a diferencia del hombre que permanentemente está produciendo esperma, pues las mujeres no, porque tenemos un número finito de óvulos que producimos y vemos cómo se ha venido postergando la maternidad en base a todo lo que tiene que ver con la experiencia laboral, porque no estamos seguras de si queremos tener en un determinado momento de nuestra vida el ejercicio de la maternidad, si estamos preparadas para ello. Y bueno, quisiera que nos digas más o menos, porque evidentemente está el compendio médico-científico del proceso, pero ¿cómo es el marco legal alrededor de esta situación? Porque evidentemente tiene que haber algo que proteja pues esta iniciativa, y sobre todo si la persona que es el donante pues ya no está en vida. ¿Quién se carga de administrar eso? Y bueno, me imagino que existen bancos donde esto es guardado. No sé si en la República Dominicana actualmente contamos con bancos o eso es una materia que se envía al exterior. Mire que le explico. Si contamos, vamos a hacerlo de forma de la última pregunta hacia la primera. Si tenemos muchos laboratorios que conservan todo tipo de material genético, llámese folículo, tenemos inclusive quienes conservan tejido ovárico, quienes conservan tejido testicular en niños que no tienen aún los folículos, que es la casita donde se aloja el óvulo desarrollada. Entonces, utilizando una célula pluripotencial, se conserva para en un momento dado multiplicarla, que ocurra la maduración por métodos específicos y algunos medios. ¿Qué les explico? Sí, señor, nosotros tenemos muchos bancos
que es de fácil acceso y que no son tan costosos, lo que se llama la conservación de la fertilidad. Tú decías algo muy importante, de que en la actualidad la situación de calidad de vida, mejoría, educación, nos ha permitido darnos el chance de postergar la fertilidad. Pero ¿qué le recomendamos siempre a todas nuestras oyentes, a nuestras pacientes y a los conocidos? Que antes de usted tomar una decisión de esa índole, porque tenemos un reloj biológico que no tiene tiempo para detenerse. Exacto. Nosotros vayamos donde un facultativo, un médico especialista, no solamente que, porque es el ginecólogo de mi mamá. No. Uno que haya estudiado, que tenga la pericia para decirle, usted puede o no esperar. Y eso se debe realizar todos los años de forma consecutiva, conjunto con toda una batería de analíticas y algunos estudios especializados. ¿Qué también tendríamos que decirle? Si existen leyes. ¿Que nuestro país esté ambiguo? Claro que sí. Nuestro país inclusive estamos en pañales en cuanto a lo que es la medicina reproductiva. No tenemos criterio. Ya sabemos que en los pacientes con cáncer son mayor la probabilidad de supervivencia que antes, porque tenemos nuevo tóxico, tenemos nueva quimioterapia, tenemos una radioterapia que es más dirigida, tenemos equipos de alta tecnología que se llaman nanotecnología, que usted puede hacer el procedimiento y solamente extirpar los tejidos que a usted necesita tomar para investigar y eliminar el problema. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esos chicos jóvenes que antes no veíamos en alguna patología de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, que conserven? Porque va a llevar de unos tratamientos que probablemente elimine la célula base, que en el varón es la germinativa y en las mujeres son los folículos. Nosotros las mujeres tenemos un detalle que nos hace un poquito más exquisita, que nosotros nacemos con la cantidad de folículos y óvulos que vamos a utilizar en toda nuestra vida reproductiva y que nuestra vida reproductiva va desde los 18 hasta los 35 años y a partir de los 35 vamos haciendo un descenso natural que se llama apoptosis celular. Van falleciendo algunos y no todos los folículos son los específicos que llevan los receptores para ser el jefe, el dominante. Vale, y la calidad de estos folículos me imagino que con la edad pues también va mermando, pues. Claro que sí, pero vamos a darle una buena noticia. Como la medicina y la ciencia no es estática, sino dinámica, hace ya más de 10 años, un grupo de científicos del Instituto Valenciano de Infertilidad, de varias sucursales, incluyendo la de Gijón y de Bernidor, habían hecho unos estudios junto con la sede, investigando, todos queremos prolongar lo que es la vejez y tener enlogavicidad de nuestras vidas, de nuestras células. Entonces habían investigado la teoría de que si los óvulos podían usted también hacerle las enfermedades antiedad. Y efectivamente, por medio de ácido hialurónico y algunos oligoelementos y células específicas, que yo siempre le he explicado que el tejido conectivo es el tejido de mayor abundancia de los 4 que tenemos básicos. Nosotros tenemos epitelial, tenemos tejido conectivo, conjuntivo, tenemos muscular y tenemos nervioso. Todos los órganos contienen esos 4 tipos de tejido. Entonces, ¿qué ellos hacen? El tejido mayor, donde está compuesto como perfectamente nos explicaban en nuestro tiempo de juventud que estudiábamos, que se parece a una sopa. Hay más líquido, o sea, tejido amorfe, que tejido morfe, que son las fibras, que son de 3 tipos, que son colágenas, elásticas y reticulares. Las colágenas tienen 9, la más frecuente es la 4. Entonces, todo eso lo podemos estimular con una célula productora, que son los fibroblastos. Los fibroblastos dan orígenes el ácido hialurónico, a los monocitos, a los macrófagos y a las células. ¿Sabían ustedes que nuestro tejido hematopoyético, célula, plasma, tejido sanguíneo y tejido defensor o de defensa, que son los glóbulos blancos, son un tipo de tejido conectivo especializado? Pero también tenemos los huesos y tenemos los dientes. O sea que nuestro origen embrionario, al momento de estar en la barriga de nuestra mamá, ellos tuvieron que ver.
Hay algo que decías que me parece súper importante y es que cuando tú hablabas de que estamos en pañales en materia del marco legal, yo creo que también todavía a nivel mental hay muchísimos tabús, el tema social, o sea, sobre cómo lograr el embarazo. Desde mi punto de vista creo que se agota, bueno, también por supuesto uno hace el intento hasta donde debe, puede o hasta donde la ciencia lo permite, pero pensamos como en última opción en el tema del vientre subrogado y otras opciones como por ejemplo la adopción. Ovodonación, espermadonación. Exacto, las donaciones tanto de óvulo como de esperma. Entonces, pues bueno, también porque probablemente creo que hay demasiada desinformación en la población y fake news. O sea, porque fíjate cómo sorprende el hecho de que una mujer pueda embarazarse con semen de su esposo después de fallecido. Su marido le dio la noticia autorización viral cuando evidentemente se supone que estas personas tomaron la previsión, es algo consensuado. Evidentemente pues protegido bajo un marco legal en un país donde, bueno, pues en Europa pues ciertamente tienen ciertos controles y de alguna manera más avanzados en esto y una mente un poco más abierta con respecto a estos procedimientos, pero parece que no nos acostumbramos en Latinoamérica a ver este tipo de cosas porque, bueno, no conocemos ni siquiera la posibilidad o la tasa de fertilidad que tiene una pareja para lograrlo. O sea, parece Mira qué que sucede, Yesenia. Nuestro país está en panties y media en cuanto a muchas informaciones de salud. ¿Por qué? Porque quien regenta nuestras instituciones de mayor jerarquía y que son los llamados a regularizar y organizarlo, no tienen conocimiento. Y aquí se divide, vives o no vives. O sea, o sobrevives o... Si tú lograste, ellos no piensan, bueno, calidad de vida, que esa chica que pueda sobrevivir, que no tenga fístula, o sea, no piensa en esto. Ellos simplemente piensan, bueno, pero le falta un brazo, ok, pero está viva. Caramba, es protegerla, que pueda mantener su brazo, que pueda mantener su fertilidad, que tenga el mínimo de efectos secundarios y que puedan de igual manera sobrevivir a los efectos que conlleva un tratamiento que es desgastante, que te trae muchos trastornos psicológicos y psiquiátricos, y no te quiero decir la parte económica. Estamos en un país que aún instituir que las aseguradoras, gracias a que ya hay 2 o 3 que le están cubriendo, no le den la cobertura necesaria a unas mamas, a una prótesis de mama, a una paciente joven que presentó un cáncer mamario. Caramba, sobrevivió, pero está mutilada. Entonces, nosotros tenemos que pensar la medicina como es, de forma holística, que son muchos los pilares que nos da esa información. Los países desarrollados como Europa, Chile, a pesar de que no es una potencia de Sudamérica, tiene muy claros sus leyes. Y Estados Unidos. Pero si tú investigas, aquí en mi país hay 2 estudios de fertilidad. Y uno de ellos tuvo que investigar fuera del país para poder tener una tesis terminada, que me gustaría inclusive leer las conclusiones en un futuro de lo que ellos lograron. Aquí solo hay 2. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que madre es la que engendra. Y si yo nací con una hipospadia del útero o con una genesia de vagina, de útero, que aquí ocurre. En mi formación tuve la oportunidad de ver 3 en diferentes instituciones que no tienen vagina. O sea, tú estás condenando a esa chica que no tiene la culpa, que por un mal crecimiento, una mala división del conducto de Müller, que es la que da origen a nuestro sistema reproductor, se queda sin vagina. Analiza las cosas. Nosotros todavía estamos delucidando sin un avance sobre las 3 causales. Pero el otro día sale una chica con 13 años con paraplegia y con muerte cerebral que fue violentada y está embarazada. Fue abusada. Lamentablemente es una chica que tiene un alto riesgo porque, por supuesto, tiene que someterse a una anestesia porque ella no tiene la fuerza, el mecanismo físico, químico y bioquímico para expulsar el bebé. La labor de parto no es fácil. Y no crea que ningún médico hace un parto. El único trabajo del médico en una labor de parto es asistirlo.
y estar pendiente de que la vitalidad madre e hijo estén en acorde, en armonía y que no ocurra un evento innecesario. Que no haya desgarramiento, que no se encaquille, que no tenga una desproporción cefalopélvica, que es una contraindicación absoluta para el parto vía vaginal. Limni, ¿y qué pasa si el donante, en este caso, pues evidentemente no sea por fallecimiento, sino por separación? Son personas que se divorcian y evidentemente, pues bueno, ya no tienen los mismos intereses comunes, pero la madre pues, sigue con esta dificultad o en un momento ellos decidieron, bien sea porque la madre tuvo algún tipo de cáncer, o porque sencillamente ellos decidieron postergar su fertilidad. ¿Qué pasa legalmente con Exacto, ¿qué pasa con esta donación? ¿Quién tiene el control de esta donación? Él está en potestad de decir, no quiero que uses mi esperma para crear ese nuevo embrión que va a ser implantado en esta madre en algún momento. Por lo regular, cuando es pareja, se conserva en embrión. No exacto, eso es lo que te quería decir. ¿Qué es lo más común? Que se conserva el óvulo, el esperma, aunque hay posibilidad de conservar los tres, ¿qué es lo más común en cuanto a criopreservación? ¿El embrión o las células por separado? Es embrión, si son en pareja. Ok. Lo más viable es embrión. Pero ¿qué sucede? Por eso es que las reglas tienen que ser claras. Yo, antes de todo, prefiero que mi paciente vaya a psicología. Vaya, se dé una vueltita por psiquiatría, que sepa claro y que se reúna con el departamento legal. Eso me ha salvado de muchas cosas, señores. Usted no se imagina los cambiantes y la conducta, diríamos, poco fiable de muchas personas. Me divorcié, no quiero tus embriones. Entonces, ¿qué yo le recomiendo a las personas que se van a hacer un tratamiento de fertilidad mucho antes inclusive de iniciar el tratamiento de estimulación? Usted tener claro quién va a ser el tutor de los niños. Perfecto. Y si es ambos, ¿en cuáles condiciones se puede romper un acuerdo dado? Es mucho que pensar, además del estrés que tienes del propio tratamiento que estás cursando. ¿Y qué pasa? O sea, esta viabilidad de estos embriones, ¿todos llegan a ser viables o hay una tasa de que esto no funcione? No, miren, déjenme explicarle. Por ejemplo, a mayor edad, los embriones van perdiendo calidad. Nosotros necesitamos, de acuerdo a la clasificación citológica del folículo, que es el que va a dar origen al óvulo, que sea M2. En un país desarrollado, hasta en vesícula germinal, te lo hacen crecer, te producen que esa vesícula, que es una célula totalmente inmadura, madure. Es mayor costo, mayor tiempo, pero sí puede ocurrir. Pero todos quisiéramos un embrión clasificación A en M2. Entonces, ¿qué se le explica? No se desechan los M1, se deja crecer, se pueden fecundar y ellos mismos, la naturaleza es tan sabia que hace selección de sus propios embriones. Lo correcto es que de 2 células se vayan potencializando en forma de potencia 2, 4, 4, 16, 16, 32, hasta que se hace una mórula o masa. Al 5º día, eso es cuestión, no se detiene, eso es cuestión de segundo. El que tiene una buena incubadora, que hace fotografía, ya hay incubadoras, por ejemplo, Embryoscopy, que es una muy famosa en el mundo, muy costosa también, de alto valor, que se utiliza también para trabajos de estudio, lo utilizan potencias europeas, hay en Dubái, hay en diferentes lugares. Ellos te dicen por cortes por segundo, te dan 16 cortes de células por segundo. O sea, tú ves crecimiento constante de tus embriones. Entonces, si se detuvo, por ejemplo, en célula 6, en célula 8, tú sabes que no va a ocurrir un embrión de buena calidad. Porque se detuvo, hubo muerte, hubo la detención de la fase en cualquiera de sus etapas, porque la mitosis, todo el que ha estudiado sabe que tiene fase, profase, interfase, profase, telafase, anafase. Todas esas fases son las que van a dar origen a un embrión sano. O sea que esa chica que sí se embarazó, estoy más que segura que con los criterios legales que tienen en portugués, los portugueses son muy exquisitos al momento de redactar sus consentimientos.
era la tutora de esos embriones. Vale, y en ese caso pues se conservó el esperma del esposo, los espermatozoides. ¿Qué hay de la salud de ella, de la viabilidad de ella? Bueno, en este caso pues evidentemente ella quedó embarazada, pero siento que ese es como el riesgo de solo conservar un tipo de células y no el embrión como tal. O sea que No, ella pues el conservó el tiempo que embrión. transcurrió, o sea, ya... ¿Qué fue? Era en embrión. Era el embrión. Exacto. Porque entonces ves cómo es la noticia amarillista. Decía que él que había sido con el esperma congelado. Además que el término no es el correcto porque sabemos que es criopreservación. Si todavía fuese con el esperma, también es viable. El esperma es la célula más pequeña. Una célula es una unidad funcional. Si nos vamos a biología, sabemos que las células tienen crecimiento independiente. Tienen todos los organelos necesarios. Si usted busca una célula, usted sabe que usted tiene un sistema respiratorio dentro de la célula que se llama mitocondria. Que usted tiene un sistema digestivo que se llama lisosoma. Que usted tiene una formadora de proteína que le va a dar origen a su membrana para mantenerla estática y que haya intercambio de oligoelementos, vitaminas y nutrición, que se llama retículo endoplasmático. Si son proteínas enrolladas, tiene un nombre que son rugosas. Y si son lisas, o sea, si tienen una sola línea, se llama lisa. O sea, las células están perfectamente diseñadas para crecer y tienen memoria. ¿Quién es el replicador de la célula, el ADN? ¿Y quién es el mensajero, el ARN? Ácido ribonucleico. Aprovechando que hablas de esto, quiero pasar al segundo tema, porque hoy habíamos decidido hablar sobre microquimerismo. Estás hablando de ADN, de células, y el microquimerismo, según lo que tuve la oportunidad de investigar, es la posibilidad de que un grupo de células de otro genoma puedan vivir en el cuerpo de otra persona con un ADN distinto. O sea, estamos hablando que son dos células con ADN distinto y pues digamos como que la manifestación más común de esto es el embarazo. O sea, tu hijo tiene un ADN con unas células que son distintas a las tuyas y hay un intercambio celular en ese proceso a través de la placenta. Pero pues este microquimerismo es que estas células, después de que nace el bebé, pues quedan algunas células viviendo aún en el cuerpo de la madre. Sí. Quiero que me digas qué pasa con estas células, en qué parte del cuerpo se quedan, si migran, cuánto viven, cuáles pueden ser las consecuencias de un microquimerismo en una mujer, si es algo que queda inactivo o es algo que queda activo. Y te quiero hacer esta pregunta porque investigando sobre el tema, como siempre lo hago con responsabilidad para sentarme ante este micrófono, estuve viendo que en un estudio sobre microquimerismo se hizo autopsias a mujeres desde 25 hasta 90 años. ¿Edad reproductiva? Exacto. No, y más allá de la edad reproductiva. Y encontraron células masculinas en su cerebro. Y entonces, como no había mucha información de la muestra, o sea, de estas mujeres, de su estilo de vida, de quiénes eran en particular, se suponía que estas células eran fetales, o sea, porque en algún momento tuvieron algún embarazo. Le voy a decir un dato. Se han hecho de dos parámetros diferentes. Se han hecho en edad reproductiva, por ejemplo, en Reino Unido, se investigó 1,836 jóvenes con una vida sexual muy activa, con promiscuidad, que hacían intercambios de pareja y diagnosticaron que el pH de esa vagina cada cierto tiempo cambiaba. Okay. Su comportamiento, su formación, su absorción. Las células tienen propiedades que tienen nombres exóticos, pero vamos a decirlo en sencillo, que es de excitar, de conducir, de intercambiar, de nutrir, de absorber y secretar. Pero miren qué sucede. Cuando usted tiene, según la Organización Mundial de la Salud, decía que cuando usted tiene relación sexual con una pareja, usted debe potencializar 4 veces la cantidad de pareja que ha tenido esa persona. O sea que si Lipnia Arodis tuvo 8 personas, relaciones con 8 personas, usted tiene que multiplicar 8 veces 8 en 4 ocasiones. Wow. Si tú tuviste uno, tú tienes que hacerte la idea que fue con 4. Porque perfecto. Si tú haces una regla de lógica cuantitativa, la mayoría de las personas con estudio dice yo tuve de 2 a 4 parejas. Okay. Tiene que ser muy osada para decirte, doctora, como me ocurrió a mí una vez, yo perdí la cuenta, póngale 50. Créeme
que en la investigación, cuando los pacientes tú haces el examen físico y haces la anamnesis, no es que tú le preguntas de coito, la edad del primer coito o parejas sexuales porque tú quieras saber la vida sexual de una persona o que quieras juzgarla, sino es para hacer un parámetro de las posibilidades. Y hoy sabemos que existen múltiples enfermedades que son de transmisión sexual y no solamente en el área genital. En laringe, cerebrales, a nivel de ganglios linfáticos, a nivel de ano, a nivel intestinal. Ok. Limni, ¿y cómo se comporta el sistema inmune? Porque evidentemente tu propio sistema va a identificar que estas células no pertenecen a tu cuerpo, o sea, tienen un genoma distinto. ¿Cómo se comporta? ¿Hay algún rechazo hacia estas células? ¿Ese material permanece dormido? ¿Migra a alguna parte específica? ¿Qué pasa con esas células? Sucede dos cosas, o la destruyen o la absorben. Perfecto. Por eso decíamos al inicio que nuestras células tienen memoria. Nosotros tenemos unas sustancias inflamatorias que son interleuquinas que van desde el 1 al 9 con nombres muy lindos, citoquina, prostaglandina y todo. Entonces, ¿qué sucede? Tu sistema también no es independiente. No es que tu vagina trabaja en desacuerdo con tu cerebro. Para que tu vagina, que es un órgano virtual colapsado, que se cierra si no está en uso, se prolace, se abra, ¿verdad? Para que ocurra la copulación y el hombre pueda penetrar, necesita de una hormona específica que se llama oxitocina y necesita de la progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Dice, bueno, yo voy a tener relaciones sexuales, déjame estimular para que esté húmeda y ocurra una buena lubricación. Pero para que ocurra la contracción necesitamos la oxitocina, que se llama la hormona del amor. Y es tan delicada que no se forma ni siquiera donde ocurren, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento, su formación es en la adenohipófisis, la parte anterior de una glandulita pequeñita, pero que trabaja como nadie, parece una nuez, y se llama adenohipófisis porque está en la parte adelante. La oxitocina se forma en el hipotálamo y se libera y se almacena en la neurohipófisis, que es la parte posterior de nuestra glándula hipofisiaria o pituitaria. Si usted busca un mamífero no desarrollado inferior, tiene inclusive más órganos en las glándulas pituitaria o en la hipófisis y tiene una parte media que se llama interhipófisis. Ok. Limni, pero entonces este proceso de microquimerismo en la parte materno-fetal es como de manera natural. Eso es natural. Pues eso es natural. Y no se pierde. Ok, entonces, ¿qué pasa? Porque entonces cuando tenemos una transfusión de sangre o cuando nos donan un órgano, entonces evidentemente también adquirimos células de otra persona con un genoma y un ADN totalmente distinto al de nosotros. A pesar de la compatibilidad que se busca, pues evidentemente es una compatibilidad del órgano y de las células, pero no tienen el mismo ADN. Sí, pero mira qué sucede. Nosotros tenemos el ARN que nos manda mensaje. Miren, hubo una bibliografía, un documental muy famoso de una persona que le donaron su corazón. La persona falleció, quedó viva, la llevaron al lugar y en el lugar, como él era donante, le donó a una persona. Y esa persona refería que sentía y tenía sentimientos diferentes y tiene lógica. Porque hay receptores celulares que nosotros tenemos en el endotelio, que es uno de los órganos más amplios del organismo. La piel y el endotelio es el organismo más amplio, más grande del organismo. ¿Qué te quiero decir? Nosotros tenemos receptores, mecanorreceptores. Si a ti te aprietan fuertemente, tú tienes los corpúsculos de Pacini. Están en la piel y te manda un mensaje cerebral y te dice, mira, me dieron un estrujoncito, que tú no lo puedes interpretar como quieras, porque hay personas que no les gustan que lo aprieten duro. Hay al otro que le gusta. Que la tolerancia al dolor es distinta en cada caso. O sea, la reacción que tú vas a tener ante el estímulo es totalmente distinta dependiendo, me imagino, de cada quien. Exacto. Pero si tú le haces un tacto ligero, suave, con cariño a esa persona, tú estimulas los corpúsculos de Meiser. Pero si tú analizas, los científicos cada vez tienen mayores teorías.
investigada con una población, con un criterio de exclusión e inclusión bien avanzado. Y te dicen que el intestino es el segundo cerebro del organismo. Y tiene lógica también. Nosotros tenemos una hormona del hambre en el estómago, que incluso los pacientes que son bariátricos se la eliminan y tienen que rediseñar, volver a enseñarlo a alimentarse de forma correcta. ¿Cuáles son las posibles consecuencias más graves de un microquimerismo en la parte materno-fetal? O sea, o de ese intercambio celular y quede digamos, esa población de células en tu cuerpo, bien sea que el cuerpo no las deseche, pero que eventualmente queden ahí tal vez como de forma inactiva y que en algún momento pueden desencadenar algún tipo de enfermedad, pueden a lo largo de tu vida presentar alguna modificación o alguna complicación. Te voy a dar un ejemplo, el más vivido, que cada quien no lo aterriza, no lo han analizado. Las madres RH negativo que se casan con un RH positivo. Tú puedes tener cualquier grupo sanguíneo, pero el RH, o sea, la enzima anti-D debe ser compatible, o negativo a ambos o positivo a ambos. Pero ¿qué sucede? Yo como madre RH negativo me caso con un RH positivo y mi bebé es RH positivo. Mi bebé no le pasa nada si es el primer bebé. Pero ¿qué va a dejar él en mi cuerpo? Una proteína anticuerpo que a todos los bebés después de él lo va a destruir y no me convierte lo que se llama síndrome de abortadora recurrente por RH. Pero vamos a aplicar incompatibilidad. Por incompatibilidad. Perfecto. Por eso es que hay que vacunarlo. Automáticamente una dama es RH negativo, debe decirle a su ginecólogo o a su médico familiar que lo está tratando, porque existen protocolos desde la 26, porque puede hacerlo inclusive el trasplante o el traslado de células de placenta y embrión, la comunicación entre la madre y el bebé es a muy temprana edad, a las 26 semanas. Por eso que la primera vacuna está entre la 26 a la 28. ¿Qué pasa con estos embarazos que de alguna manera, bueno, pues evidentemente sabemos que el embarazo es una condición, no una enfermedad, pero se han visto casos donde parece que es que el embarazo estuviera enfermando a la madre, ¿sabes? Que hubiese un tipo de incompatibilidad entre esa persona que se está creando dentro de ti y tu organismo. Yesenia, el embarazo es la condición fisiológica más parecida a una patológica. ¿Por qué? Porque tú necesitas mayor función de todo, mayor absorción de calcio, necesitas mayor flujo uterino. Dicho sea de paso, un útero gravídico, que así se llama, un útero en gestación, consume entre 1.500 a 2.000 mililitros de sangre. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero enseñar a las damas? Los embarazos son planificados en pareja. Se debe hacer consejería. Las relaciones sexuales, siempre he dicho que deben ser educadas y responsables. Yo creo en la sexualidad responsable. Sí, pero ¿sabes qué pareciera? O sea, pareciera que esto es algo como para un sector y sabemos que no es así. No. Porque hay una percepción de que es muy fácil quedar embarazada teniendo relaciones sexuales porque hay gente que ha quedado teniendo relaciones en la primera vez y parece que es un tema de que además hay una responsabilidad, la mayoría de la responsabilidad se le achaca a la mujer, además de que, o sea, se suele decir que el problema es de la mujer. Ahora, o bueno, de la manera en que se está tratando ahora la fertilidad, siempre se invita al esposo, hay que hacerle unos exámenes, que se habla de la situación. Bueno, muchos no cooperan, pero pareciera que la sociedad te hace sentir que la del problema eres tú. Mira qué sucede. Y creo que es un tabú importante. Te explico lo más sencillo. Mira, Yesenia, yo voy a ver una paciente embarazada y solicito a su pareja para que esté presente en sus evaluaciones. Y descubro que mi paciente es falsémica, pero tampoco se hizo una consejería genética. Y llamo al esposo para que se haga una consejería genética con nosotros, que se le haga su falsemia, su electroforesis de hemoglobina, si salió positivo o no, qué posibilidades. Yo te estaba explicando que el microquimerismo es tan frecuente que hasta en la sangre nosotros nos quedamos con una
células se llaman reticulocitos, que son sangre de madre. Nosotros tenemos hemoglobina tipo A y tipo B y los reticulocitos. Cuando excede el 1% es que hablamos de falsemia. Que son células inmaduras que no completan su formación estructural y se quedan en forma de bastones o blastocitos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos la población? Nosotros somos órganos vivientes. Hasta su saliva, mi pH, mi microbiota no es la misma que es la suya. Y usted diría, bueno, pero es que estamos hablando de semen. Sí, pero cuando tú haces el sexo oral, tú transmites tu pH, tu ADN a esa vagina de la mujer. Si no nos hiciera las pruebas... Y no es totalmente excretado al final. ¿Entiendes? O sea, esas células quedan ahí claro y el cuerpo las absorben. Exacto, claro eso es lo que llega al punto. En el intercambio sexual no todas las células se retiran y evidentemente ese cuerpo las absorbe. ¿Y por qué tú crees que nosotros inventamos? Y fue una de las investigaciones más importantes que se llama diagnóstico prestacional no invasivo, que lo hacen, bueno, bonito y barato en nuestro país. Lo hace inclusive un laboratorio famoso, que por medio de la sangre se sabe cuáles alteraciones cromosomáticas y hereditarias, o sea, ley mendeliana, tiene la mamá y tiene el bebé. Quiero tocar incluso un punto importante. Se habla mucho de la consulta preconcepcional. O sea, hemos hablado constantemente de que el embarazo debería ser planificado, de que deberíamos saber cuáles son nuestros antecedentes antes de intentar tener un bebé, porque no sabemos, evidentemente, los antecedentes probablemente de toda la familia o a veces los omitimos. ¿Qué realmente comprende una correcta consulta preconcepcional? O sea, ¿qué estudios deberían tener, o sea, para hacer un estudio completo antes de embarazarme? Cariotipo. Ok. Tiene que hacerse todas las analíticas, incluyendo las virales. Debe hacerse un panel ampliado, no el corto. Porque nosotros tenemos en nuestra cabeza VIH, gonorrea, sífilis. No, señores. Nosotros tenemos virus de peor comportamiento que el VIH. El VIH usted lo controla con antirretrovirales, pero ¿y la hepatitis C? Pero vamos a hablar lo más sencillo. Resulta que yo, Lipnia Rodis, hice varicela en un tiempo. Y llego a los 40 años. La varicela y el herpes zóster son hermanitos, pero ya por mi apoptosis celular, por envejecimiento celular, yo puedo hacer una disminución de mi sistema inmunológico que puede ser pasivo y activo. Y yo puedo hacer un herpes zóster que no se manifieste solamente con un dolor. Ay, doctora, yo no aguanto este dolor de la cara y yo tengo un dolor en el brazo y ni siquiera puede ser bien diagnosticado y la paciente está pasando una mastenia, una alteración herpética del trigémino, que eso es peor que la muerte, por el dolor exquisito que da y que no todo el mundo puede diagnosticar. Yo recientemente estuve en el lanzamiento de la vacuna contra el herpes zóster y el testimonio de dolor que sentían esos pacientes era y en miembros inferiores. Exacto, que es una limitante. O sea, esta gente no se puede ni siquiera levantar de su cama del dolor. Y diríamos, ay no, que a mí me sale un herpes labial nada más cuando estoy estresada. No, mi reina, eso tienes que verificarlo. O no, a mí me dio tal o cual, en su tiempo varicela o viruela, que se fue en mi edad. Todos estos virus que son primitos hermanos y son bastante, te dejan una historia. Okay, una y debe huella. ser controlado. Por eso también en mi país no les gustan reforzar las vacunas. Y hoy sabemos que todas esas vacunas, inclusive hepatitis C, hepatitis B, debe ser reforzado después de 10 años porque su cobertura es limitada. ¿Qué hacen con los personal de salud? Noten algo. Doctor, ¿usted se vacunó en la niñez? Sí, mire mi esquema. Pero cuando usted va a la universidad, ya pasaron 10 años de esa vacunación. ¿Y qué hacen? Le refuerzan. Más de 10 porque las vacunas se ponen en los primeros años de vida. El último refuerzo prácticamente está en ese rango de los 10 años. Entonces, nosotros necesitamos tener conciencia de que la medicina, la salud, el bienestar no es cualquier cosa. Nosotros no nos interesa vivir 500 años con disfagia, que no podamos ni siquiera tragar. O con anosmia, que no podamos oler ni la madre porque hicimos un accidente cerebrovascular, con hemiplegia, que el movimiento sea lento. Es que usted
haga un compromiso con su cuerpo de cuidarse. Las relaciones sexuales son fabulosas, el Señor la creó, incluso son promotoras de neurotransmisores. Cuando usted tiene relaciones sexuales, usted activa 6 neurotransmisores. Claro. Endorfina, oxitocina, catecolamina, el DHA. Su cerebro se activa. Energéticamente usted produce sinapsis de células. O sea, es todo un complemento de bioquímica, pero no es que usted lo va a Pero hacer también es un loco. intercambio celular. Señores, pero no hagan contacto eléctrico con cualquier mundo. Con cualquiera. Hasta los animales tienen mayor inteligencia que nosotros. Usted ve un lobo a cualquiera. El lobo tiene que hacer su ceremonia de conquista. Pero ya la juventud, me perdona, salen de una discoteca para cualquier cabaña. Mira, estaba sin en el una criterio conferencia de en estos días, bioseguridad. en la que decían, se ha perdido el proceso de la seducción, porque definitivamente queremos todo tan rápido, es tan microondas que obviamos ese proceso de conquista que es tan importante. Entonces, y que además Y es el después se proceso de sienten conocimiento mal de la porque persona. fueron utilizadas. Me utilizó. De ambos, Hizo una pero de ambos, copulación, no, me pero abandonó, de jamás me ambos, tomó el teléfono, y ¿te eso es bidireccional comportaste? en ambos sentidos. Sí, El sí, hombre sí. también tiene Ese síndrome. Exactamente. Mira, después que me quitó el dinero, se comió mi cena y me hizo tal o cual cosa para que gozara. Y a mí me fue muy bien porque los hombres tienen un problema. ¿Qué creen? Que la unión hombre y mujer solo es sexual. No, la mujer es un fenómeno holístico, bioquímico, fisiológico, orgánico. Lo que te gusta a ti, Yesenia, no me gusta a mí. Por más amiga, es más, hermanas gemelas. Yo una vez estuve viendo un documental de siameses unidas. Y una se casó y la otra estaba guapa. Porque que ni el olor a la pareja, la feromona de ese hombre no le gustaba. O sea, entonces ustedes tienen que analizar que si no somos idénticamente, ni siquiera los hermanos gemelos, nosotros tenemos un protocolo diferente. Claro. Créame, no soy mente retrógrada de que la mujer no debe hacer la conquista, pero la conquista de la mujer es diferente a la del hombre. Y tiene metodología, tiene forma y estructuras diferentes que el varón. El varón es conquistador. La mujer es yo creo que seductora. también nosotras hemos contribuido a que ese No, y proceso toda esta merme. gente, agárralo, apriételo. El hombre no le gusta que lo aprieten. Muy Sí. pocos hombres le gustan que lo aprieten, aunque a usted le gusta que lo aprieten. Viólalo. No, esa palabra está poscrita, maldicha. Y violación es violación entre hombres, mujeres y como sea. Por eso es que a un niño, por más consexuado que sea la relación, es una violación. Porque no tienen la madurez de hipófisis, hipotálamo y gónada para que funcione adecuadamente. De hecho, en estos días leía una investigación sobre la madurez y decía que el cerebro de un hombre se termina de formar totalmente a los 25 años, ¿Y la mujer? pero que las mujeres alcanzábamos la madurez y la formación de nuestro cerebro 5 años antes. Entonces, y tenemos una capacidad 20 veces mayor de conexión cerebral en los 2 hemisferios que el hombre. claro, pero además de eso, fíjate la contradicción. O sea, esperamos que una persona a los 18 años vaya a la universidad y sepa qué quiere hacer el resto de su vida, cuando aún nuestro cerebro ni siquiera está totalmente formado. Entonces esperamos y le damos esa responsabilidad de Mira que yo escoger creo. qué van a ejercer el resto de su vida. Y mira mi teoría, que está fundamentada en muchos, en neurociencia, neurolingüística, en los formadores de la conducta, porque tenemos que tener claro. Tú naces con tu temperamento, que el mío no es muy bueno. Tú naces, o sea, tu carácter, tú lo creas y lo educas por tu nivel de educación y por la formación que tú tienes en mamá y papá. Y lo segundo es que tú tienes la personalidad de lo que tú te vas a vender. Ay, mira, me gusta fulano, déjame demostrarle que soy sumisa, porque a él le gusta sumisa. Un estudio de mercado. O dice, no, déjame demostrarme que yo soy la mera mera, porque él le gusta a una chica empoderada. No, señores, la mayoría de las cosas deben ser orgánicas. Tu carácter y tu personalidad que lleven el mismo tenor.
porque te desgasta. Nadie puede mantener una máscara toda la vida. Entonces, tú educas tu cerebro, que ese es plácido. A los 18 años, ¿qué tú le dices? Mijo, ¿qué tú vas a hacer? Sin temor a equivocarte. Vamos a hacerte un estudio psicológico. Hay personas, el dominicano no cree en la psicología y está comprobada que ayuda. No es que la psicología no está para decirte lo que tú vas a hacer, sino permitirte las herramientas para que tú descubras para qué tú eres bueno, qué tú quieres ser, cuál es tu modo más fácil. El estudio FODA que tanto hablan los mercadólogos, administradores y todos los ingenieros, usted tiene que saber cuáles son sus debilidades. ¿Cuáles son sus fortalezas? Fíjate que comúnmente a nivel de educación se busca trabajar en las debilidades, pero no fortalecer las habilidades de un niño. Entonces yo creo que... ¿Qué mamá le dice? Tú eres buena en eso, mijo, dale duro. No te preocupes, tú puedes más. Tú le mandas eso y jamás el sistema límbico lo sella, porque la conexión de mamá e hijo es única desde el momento de nacimiento. Bueno, y prueba de eso que existe ese intercambio celular del cual hablábamos, y esas células siguen cohabitando en nuestro cuerpo. En ambos, mamá y hijo. Exacto, tanto madre como hijo, y esas células siguen cohabitando ahí con nosotros por un montón de años, eso no desaparece. Entonces nosotros tenemos que tener datos claros. El que no quiera saber cambiar su esencia, no debe promover la promiscuidad. No es que usted no, si no le conviene un caballero, no lo deje. Pero caramba, no tenga 50. Porque ya hay estudios claros también en Reino Unido, en varias universidades y en Estados Unidos, que hablan que la mujer que busca mucha pareja es porque primeramente tiene inmadurez, tiene un problema de personalidad, tiene hiperactividad, no tiene concentración, tiene simnasis y tiene su problema psicomotor. O sea, hay una área de su cerebro que se llama analizador de sus actos y analizador de la escritura. Hay mujeres que no pueden concluir un trabajo porque no tienen concentración. Sí, pero eso es un tema que en vez de estudiarlo y de psicoanalizarlo y de buscar... Los seguidores ponen un nombre. Etiqueta. P-U-T-A. Exacto. Sí, etiquetamos a las personas definitivamente sin hacer los estudios correctos, sin saber cuál es la razón de su comportamiento. Estamos todavía en la Edad Media, que un famoso emperador inglés no quería que su hija fuera reina y le pegó la loca. La introdujo en su casa. Incluso hay datos específicos de un presidente famoso, de un imperio de acá, aquí en América, que le mandó a hacer la cirugía más novedosa a su hija, que fue una lobotomía. ¿Qué pasó con su hija? Perdió el habla, perdió la personalidad, la conexión, porque imagínense ustedes, nosotros en esta frente, como dicen, que es bastante amplia la mía, es el área frontal y tiene áreas específicas de Broca prefrontal y esa es la que define tu personalidad. Y ellos muy ligeramente, tan dolorosa, le hicieron una lobotomía a esa chica porque se enamoraba y no tenía concentración. Y lo que era la chica era artista, porque yo no tengo que ser científica. A ti te gusta la matemática, por ejemplo, a la chica que está en el estudio le gustaría el arte plástico, el diseño gráfico, bailar. Usted no se imagina la importancia que tiene el baile a nivel científico, psicológico, emocional. Es una ciencia. La coordinación. Yo creo que por eso hay que darle la relevancia y la importancia a estos espacios donde nos dedicamos responsablemente a educar, donde se invita a las personas con el conocimiento, con la valía y además con la certificación para sentarse aquí a educar a la población. Agradecemos una vez más su sintonía a este canal de podcast donde como lo decíamos al inicio, nuestra mayor riqueza es su salud. Gracias, Libni, por siempre ser esa fuente de conocimiento que de alguna manera siempre contribuye a que podamos hablar de salud en manera de prevención, sin tabú y con el objetivo de lograr una mayor calidad de vida y prevención en nuestra vida. Gracias a los que nos siguen. Sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, en nuestro podcast, Crónicas de Salud, y sigan al Nuevo Diario Podcast, que es exquisito, no hay desperdicio en ninguno de los programas. Un placer y gracias a nuestros colaboradores. Que el Señor lo bendiga. Feliz tarde.